Bien, ahí estamos. Bueno, va a haber un problema aquí, no me había fijado, apenas lo acabo de checar, se me hace que no inicié bien la sesión y entonces aquí me dice que tengo una reunión de 40 minutos. Entonces, bueno, ya lo arreglo el próximo, el próximo lunes. Entonces, lo que voy a hacer, cuando se nos acabe el tiempo, nos volvemos a conectar, ¿no? En esta misma sesión y ya, se supone que, o sea, es que tengo que iniciar sesión con la cuenta de la UNAM y yo creo que de algún punto aquí se me fue, entonces, bueno, pero no se repite, digo, en realidad sí tenemos cuenta oficial, ya ven que no hemos tenido problema en otras ocasiones, pero bueno, lo acabo de ver, nada más, para si ven el mensaje en un rato, que, que ya sepa, ¿no? Bien, entonces les decía, vamos a discutir la tarea un poco, y bueno, ahorita comenzamos con este problema que quedó pendiente la sesión pasada. Bueno, déjenme comienzo ya de una vez a compartir y ahorita nos vamos a la otra parte, digo, a lo de la tarea. Bien, entonces, lo que bueno, el problema que quedamos pendiente era ver ¿no? Que tenemos una bola esférica completamente de nieve que se está derritiendo, ¿no? Y lo que nos dice el problema es que, pues, está disminuyendo a una tasa de cambio de 1 centímetro cuadrado sobre minuto. Y lo que nos dice es que calculemos la rapidez en la que disminuye el diámetro cuando se tiene diámetro de 10 centímetros, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros sabemos, digo, ya si hicieron la investigación, y eso es algo que, de hecho, estaba viendo que viene en la tarea, se los había dado la ecuación. La superficie de una esfera está dada por 4pi r cuadrada, que si se fijan casualmente, eso llegaremos después cuando empecemos a ver un poco de diferenciales. Si nosotros derivamos el volumen de una esfera, que es como que algo más conocido, 4/3 de pi por radio al cubo, si lo derivamos, directamente obtenemos esta ecuación de la superficie. Ya veremos, digo, que no es circunstancial esta relación que hay, ¿no? Entonces, la superficie de una esfera está dada por 4pi r cuadrada y nos están diciendo que la tasa de cambio de esta superficie con respecto al tiempo es de 1, ¿no? 1 centímetro sobre segundo. 1 centímetro cuadrado sobre minuto, perdón. Luego entramos a las dimensiones, ahorita nada más sabemos que es de 1, ¿no? Entonces, por regla de la cadena, nosotros sabemos que el cambio en el tiempo estará determinado por el cambio en la superficie, bueno, aquí le llamé área, pero es lo mismo, con respecto al radio, que es de lo que yo sé que explícitamente conozco su dependencia, y el cambio del radio estará determinado también en el tiempo, ¿no? Entonces ahora sí ya tenemos esa relación, y esto de aquí entonces, como lo vimos la clase pasada, entonces sacamos la tasa de cambio, es decir, la derivada de la superficie con respecto al radio, y lo multiplicamos por el cambio en el radio, ¿no? Entonces, de aquí, de esta ecuación, vamos a tener que 8 pi por r de r en dt, ¿no? Y entonces ahora sí, tenemos esto, ya lo conocemos, no lo del problema, esto ya lo conocemos, no lo del problema, y esto de aquí es una constante, ¿no? Entonces nosotros podemos decir que el cambio en el radio con respecto al tiempo es igual a 1 entre 8 pi r por el cambio en la superficie o el área con respecto al tiempo. Y esto es igual a 1 entre, de las dimensiones que tenía. Bueno, lo voy a dejar ahorita en términos del radio, nada más sería adaptarlo al diámetro. Me va a quedar 80 pi, ¿no? Y ya, habría que hacer el numerito, se puede obtener el decimal, y entonces ya tenemos cómo va cambiando el radio, ¿no? Digo, habría que adaptarlo al diámetro, que no hay mucho problema, pues sabemos que es el doble, ¿no? El doble del radio. Algo que, pues casualmente podemos también denotar, por ejemplo, una clase un poco más física,
Nosotros sabemos que estas son las dimensiones del radio, cómo está cambiando. Entonces, sabemos que tiene que ser de centímetros por unidad de tiempo. Por otro lado, nosotros sabemos que esto de aquí tiene unidades de 1 entre centímetros, ¿no? Que es lo que mide el radio. Y esto de acá tiene unidades de centímetro cuadrado sobre minuto. Entonces, lo que se conoce también luego en aspecto de física, en las clases de física, análisis dimensional, nosotros podemos ver que las unidades de R, o del cambio del radio, tiene que estar dado por centímetros sobre minuto. Que tiene sentido, ¿no? Como decíamos, va a ser una unidad de longitud, o de longitud, que es el radio, y su cambio con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, matemáticamente ya pudimos justificar de dónde viene esta ecuación, y vimos que tiene sentido haciendo este análisis dimensional, que muchas veces en los problemas es importante para ver, nos da una idea de qué tan bien va nuestro razonamiento. Si las unidades están bien, quiere decir que probablemente todo lo que hicimos esté correcto. Pero bien, esa es una cosa más de física. Aquí en matemáticas nos interesaba más bien encontrar esta relación. Bien, entonces, como les digo, ese era el problema que había quedado pendiente y les va a ayudar mucho para uno de los problemas de la tarea. Chéquenlo. También se les pide el cambio en la superficie. En este caso está disminuyendo, si no mal recuerdo. En el problema de la tarea está aumentando, pero si se fijan, todo el procedimiento es lo mismo. Ya tienen como 80% del problema resuelto. Ya nada más tendrán que ver para ese problema, argumentar un poquito en la segunda parte, que creo que les dice que lo hagan para diferentes radios. 3 radios creo que les doy ahí. Ahorita lo checamos bien de todos modos. Y nada más es que me argumenten qué está pasando. Por ejemplo, si aumento el radio de 1 a 2 y luego de 2 a 3, es decir, cambios de una unidad, ¿cómo está cambiando la superficie? Que creo que es lo que les pedimos ahí. Está cambiando igual, si cambia primero rápido y luego lento, o si los cambios al inicio son lentos y luego rápidos, y así, ¿no? También lo mismo es en el problema de los gases, exactamente es el mismo análisis que se quiere que hagan, ¿no? Ya teniendo la relación, ustedes más o menos pueden inferir cómo es la gráfica, o bueno, darse una idea más o menos, un esbozo de la gráfica, y con relación a eso harían la discusión, pero bueno, ahorita llegamos a esa parte, ¿no? Entonces, bueno, ya con lo que habíamos visto la clase pasada, ya podrían resolver los primeros problemas, y de alguna manera ya habíamos empezado a discutir un poco sobre esto de cálculo para curvas paramétricas. Esto nada más lo copié y pegué, ya lo habíamos empezado la discusión, pero vamos a hacerla un poco más a fondo, resolvemos unos cuantos problemas, y entonces creo que van a ver que no hay mucho problema, son bastante inmediatos los problemas, porque se hereda todo lo que ya habíamos revisado para funciones explícitas, ¿no? Que fueron las primeras que vimos. Entonces, de lo que habíamos platicado la clase pasada, teníamos que las funciones paramétricas, bueno, antes de continuar esto, que luego se me va, de este problema no hubo ninguna duda, sí quedó claro todos los pasos que hicimos, por qué los hicimos y a qué fue lo que llegamos. Profe, yo Sí, tengo una duda. sí, dime. ¿Por qué pasó a 8pi? Ah, es que, espérame, aquí cuando hicimos la derivada, de acá lo pasamos derivando porque estamos haciendo con respecto de R y entonces nos queda 4 por 2, 8. Y ya me queda el 8pi por R. Ya R ya no tiene potencia. Entonces todo esto de aquí, digamos, Ok. es la derivada de el área con respecto al radio, que sería Ok, gracias. Sí, no, de nada. Ahora sí, Moisés, ¿qué pasó? ¿Cómo nos salió el 1/8 pi radio? Ah, exactamente. Ya teníamos esta derivada de el área o de la superficie con respecto al radio, que la pusimos acá. Y entonces, como queremos ver cómo está cambiando el radio con respecto al tiempo, que es lo que nos pide, bueno, nos está pidiendo el diámetro, ¿no? Pero ya sabemos que está relacionado. ¿Cómo está cambiando el diámetro con respecto al tiempo? Entonces tenemos que despejar esta cantidad, esta razón. Entonces, nada más lo pasamos dividiendo. Entonces me queda 1 entre 8R, que multiplica a el cambio en la superficie con respecto del tiempo. Y ya, dejé despejado de esa manera el dr en dt. Sí, esa era la pregunta.
Sí, ¿no? De cómo se... Bueno, no, no me quedó muy claro de realmente. Pero ¿por qué de Sí, aquí, 8 por pi r ejemplo, ajá, lo pasamos a 1/8 pi r? Bueno, dice que es porque se despeja. sustituye, si Ajá, se o sea, despeja, ¿no? La derivada de a. sí, tengo dA en dt igual a 8 pi r que viene de la derivada, o sea, la derivada sacada explícitamente de esta cuestión de aquí, por dr en dt. Como yo quiero dejar esta solita, esto de aquí lo paso dividiendo, ¿no? Y ya me queda. Y esto lo dejo así, lo escribo de esta forma. Ahí déjenmelo, cambio de color. Lo escribo de esta forma para dejar todo el operador solito, ¿no? Como ya estábamos viendo lo que todo esto es un operador. Porque luego estamos acostumbrados a verlo como, no sé, que quedaría aquí en la misma cociente, pero para que quede más explícito, unas cosas son unas cosas y otras cosas otras. Lo escribo de esta forma, 1 entre 8 pi r por el operador de la derivada o el operador que me da la razón de cambio del área entre el tiempo, o con respecto al tiempo, o con respecto al parámetro t, como lo quieran ustedes ver. Sí, ya lo entendí, profesor. Sí, Ok, sí, gracias. Sí, ya quedó claro. va, va. Sí, les digo eso, igual, sí está bien que queden todas las dudas, porque casi con eso ya tienen resuelto uno de los problemas de la tarea. Bien, entonces, como les decía, para el cálculo de curvas paramétricas, entonces ya habíamos discutido que una curva paramétrica está denotado por funciones que me definen la coordenada en X y la coordenada en Y. Y lo que vimos es que si quisiéramos nosotros expresar estas coordenadas paramétricas en términos de una única función, por ejemplo, las funciones explícitas o implícitas, como lo quisiéramos ver, pero solamente una función, lo podríamos escribir de esta manera. Es decir que y es igual a una función f mayúscula de x. Esa función la tendríamos que determinar, pero lo podríamos escribir de esta manera. Hay una relación siempre entre y entre x, porque es la misma curva, ¿verdad? Si nosotros a esta ecuación a la que queremos llegar aplicamos la definición que teníamos de x y de y, lo podemos escribir así. Sabíamos que y es igual a g de t, f es la función que vamos a determinar apenas, y x es igual a f chiquita de t. Nada, lo sustituimos. Aquí, como queremos, obviamente, pedimos que las funciones sean bien comportadas, sean suaves, sean continuas, sean derivables, es decir, entonces nosotros podríamos aplicar regla a la cadena, porque lo que queremos a lo mejor es en algún punto sacar sus tangentes, ¿no? O ver cómo se está comportando esta curva paramétrica, y ya sabemos que el cálculo es una herramienta que nos permite hacer este análisis. Entonces, de esta ecuación que tenemos aquí, que simplemente sale de la definición tal cual que tenemos de paramétricas, la derivamos, como habíamos hecho anteriormente, ¿no? Déjenme utilizo esta notación ahorita que es muy compacta, ahorita la ponemos más explícita. Entonces tenemos que la derivada de la función que está a la izquierda es igual a la derivada de la función que está a la derecha, pero esto se ve que es una composición de funciones. F mayúscula que está componiendo a F minúscula. Entonces tengo que aplicar regla de cadena y me queda entonces la derivada de la función externa aplicada a la función interna por la derivada de la función interna, ¿no? Es tal cual, aplicar regla de la cadena. Y esto, si se fijan, pues nada más para regresarlo, aquí aplicamos esta definición para que sepamos sobre quién se esté evaluando, pero lo regresamos, ¿no? Sabemos que esa f chiquita está definiendo a x. Entonces yo lo puedo escribir así, ¿no? Que es una forma muy conveniente, que me quede entonces que la derivada de g es igual al producto de las derivadas de las funciones. Si se fijan aquí, nosotros consideramos de entrada que f' de t es diferente de 0, entonces nosotros podríamos dejar despejada f mayúscula y escribirlo de esta manera. Me interesa escribirlo de esta manera porque nosotros sabemos que la pendiente de las curvas o de las tangentes a la curva es el cambio de y con respecto de x. Entonces yo quiero encontrar esa tasa de cambio de y con respecto de x y entonces dejo aquí esa función que depende de x tal cual, ¿no? Obviamente, entonces, si esta función depende de x, mi derivada va a ser con respecto de x, ¿no? Porque es su variable que estoy metiendo, el argumento que estoy utilizando, ¿no? Entonces, se fijan entonces, aquí me va a quedar la derivada, sí, pues la derivada o la pendiente que esté calculando, evaluada en ese punto, ¿no? Y la pendiente estará dada por este objeto de acá. Si queremos ponerlo de forma explícita, como les digo, para que quede más claro con respecto a quién se está derivando,
pues ya lo podríamos poner así, ¿no? Directamente nada más aplicando la definición del operador completo en lugar de las comitas. Entonces tengo f mayúscula que me está definiendo a y, como lo tengo aquí. Entonces me queda la derivada de y con respecto de x, porque el parámetro de esa función es x, y ese es igual a la derivada de y que me está definiendo a g, entre la derivada de x con respecto a t, que me define a f minúscula como lo tenía aquí, ¿no? Entonces, se ve muy cómoda la notación. Yo si quiero sacar la pendiente de una recta o de una curva paramétrica, yo nada más tengo la pendiente de la coordenada en y, o la derivada de la coordenada en y, entre la derivada de la coordenada en x. Obviamente aquí pedimos que sea la derivada en x con respecto de t diferente de 0. Nada más para que esté todo bien definido. Sin embargo, bueno, a pesar de que estamos pidiendo eso, podemos ver dos cosas importantes aquí de esta definición directamente. Si nosotros quisiéramos encontrar los puntos donde la tangente es horizontal, sabemos que necesitamos encontrar el punto donde la derivada sea igual a 0. Es decir, el dy en dx es igual a 0. Como esto está definido con un cociente, esto de aquí está definido con un cociente, entonces sabemos que para que eso sea igual a 0, el numerador es el que tiene que ser igual a 0. Me basta con que ese sea igual a 0, no importa cómo sea el denominador, obviamente queremos que sea diferente de 0, pero con que el numerador sea igual a 0, ya aseguro que esa derivada es igual a 0 y por lo tanto tiene una tangente horizontal. Entonces, el criterio para encontrar las tangentes horizontales es encontrar para qué puntos dy en dt es igual a 0, siempre y cuando dx en dt sea distinto de 0, ¿no? Para que no se nos indetermine. Por otro lado, obviamente, pues tenemos esa indeterminación que nos está definiendo la misma definición como tal, que también podemos ver que nos da información. En el caso de que quisiéramos sacar una tangente horizontal, vamos a tener cuando dx en dt sea igual a 0. Las pendientes verticales, o las tangentes verticales, perdón, se definen, bueno, una de las definiciones que también pueden encontrar en los libros, es cuando la pendiente de la curva se hace infinita. Nosotros vemos que si tenemos una pendiente igual a 0, tenemos la horizontal, la tangente. Si se va incrementando el valor de la pendiente, se va elevando, ¿no? La inclinación de la tangente, hasta que llega a un punto cuando la pendiente es infinita, que es cuando tenemos exactamente la recta vertical. Por eso es que se le dice. Y sabemos que un cociente se va a indeterminar o lo podemos denotar como que tiende al infinito cuando el denominador es igual a 0. Entonces tenemos esos dos conceptos. Cuando dy en dt es igual a 0, tengo una pendiente horizontal, y cuando dx en dt es igual a 0, tengo una pendiente vertical, ¿no? Eso es con respecto a las derivadas de momento por lo que hemos visto aquí. Como también vimos cuando estuvimos trabajando con funciones implícitas, con funciones explícitas, conviene en algunas ocasiones sacar las segundas derivadas o derivadas de orden superior. Todavía no vemos exactamente cuál es el criterio que nos van a dar o qué concepto nos da esta derivada de segundo orden, pero por lo menos ahorita que sepamos cómo sacarla. Y como ven, o como lo recordarán para las otras casos que hemos visto de derivadas de segundo orden, pues tenemos que aplicamos el operador a la y para sacar la primera derivada. Directamente el operador de x está aplicado a y, ¿no? Si queremos sacar la segunda derivada, pues es exactamente igual, ¿no? Aplicamos el operador a la derivada que teníamos, ¿no? Es decir, aplicamos el operador al operador. Y se denota de esta manera, como ya también habíamos platicado. Entonces, como estoy aplicando el operador derivada, ya habíamos visto que este operador se define de esta manera con este cociente. Directamente lo aplico, entonces me quedaría la derivada con respecto de t de la derivada de y con respecto de x, entre la derivada de x con respecto de t. Entonces, de esta manera, yo encuentro la segunda derivada. Ahorita revisaremos unos ejemplos, pero ahorita, por lo menos como concepto, ya la tenemos, ¿no? Bien. Entonces, como les decía, para más o menos ir viendo cómo se va trabajando, vamos a ver este ejemplo. Tenemos definida la ecuación paramétrica a través de x igual a t cuadrada y y igual a t cúbica menos 3. Si graficamos directamente esta ecuación, nos queda esta curva que tenemos aquí. Entonces ahí, para esta curva, hay unos puntos interesantes que podríamos investigar. Podemos, por ejemplo, ver qué está pasando aquí.
es interesante porque cómo es que se está cruzando ahí la misma curva, de las curvas que habíamos trabajado, nunca se cruzaban. Aquí tenemos un cruce, vamos a ver exactamente cómo lo podemos estudiar. Tenemos este punto, digo que aquí ya en la gráfica me estoy diciendo cuánto vale t, pero obviamente hay que obtenerlo. Y bueno, también aquí se ve que también tendremos que obtener este punto que parece ser que la tangente ahí es completamente vertical, ¿no? Entonces, esos puntos nos interesarían para ir describiendo el comportamiento de la curva. Ahorita solamente quedándonos con estas primeras derivadas. Bien, entonces, como decíamos, primero vamos a analizar este punto de aquí, para ver qué está pasando, cómo es que está cruzando y qué me implica ese cruce ahí. Entonces, como se está, en ese punto que está cruzando, está sobre el eje de las X, yo puedo saber que Y es igual a 0. Entonces yo voy a tener, si t cúbica menos 3t es igual a 0, implica que t, aquí, bueno, lo puedo escribir de esta manera, t por t cuadrada menos 3 es igual a 0. Entonces voy a tener que hay 3 puntos, se fijan, por donde pasa el X, bueno, donde atraviesa el X, el eje X. Cuando t sea igual a 0, se ve que cuando t es igual a 0, Y es igual a 0 y X es igual a 0. Entonces, para t igual a 0 tengo este punto de aquí, que efectivamente está cruzando el eje de las X. Y por otro lado tengo que es cuando t es igual a más menos la raíz de 3, también se está cruzando el eje. Entonces tengo dos puntos, dos parámetros t, que me hace que cruce por ese punto, ¿no? Si sustituyo este más menos raíz de 3 en x, se ve que los dos puntos va a ser 3. Entonces, en 3,0 es alcanzado 2 veces en diferentes parámetros. Y esto también ayuda a entender que el comportamiento de la curva. En este caso, por ejemplo, si pensáramos en una trayectoria, lo que me está diciendo es que pasa por dos tiempos diferentes por ese punto. Entonces, no tiene problema de que pensemos que en algunas ocasiones se comporta de una manera y en otras ocasiones se comporta de otra. Simplemente estamos viendo instantes de tiempo diferentes que pasa por ese punto, ¿no? Entonces ya tenemos esos dos parámetros en donde pasa por ahí. Pues vamos a ver las pendientes, ¿no? Porque aquí se ve, por ejemplo, que en algún caso tendría que tener una pendiente negativa y en otro caso tendría que tener una pendiente positiva. A ver, estas rectas en amarillo es lo que me está diciendo. Vamos a encontrar las ecuaciones nada más para ver cómo las podemos ver ahí, ¿no? Bien, entonces, ya sabemos que tenemos que encontrar la derivada. Entonces, la derivada de y con respecto de x, antes de poner esto, vamos a ponerlas por separado. Entonces, podría poner yo primero la derivada de y con respecto de t. Esto sabemos, acá está y. Entonces, me va a quedar 3t cuadrada menos 3, la derivada de x con respecto de t es igual a 2t, y esto implica que la derivada de y con respecto de t es igual a 3t cuadrada menos 3 entre 2t. Esa es la derivada para cualquier punto, ¿no? Si se fijan aquí, por ejemplo, pongo aquí 1,2 en t1, vamos a suponer que t1 es el valor positivo, nada más para que lo diferenciemos. T1 va a ser entonces la raíz positiva de 3. ¿Sí que pasamos, Ges? Disculpe, profesor. ¿Sí no sería dy sobre dx? ¿O estoy equivocado? Sí, perdón, sí, gracias, gracias. Ahí se me fue, sí. Siempre ahí, chéquenle porque luego se me va. Y ya si luego a lo mejor alguno de sus compañeros está estudiando y ve esa cosa rara, pues ya no estamos en el momento. Sí, gracias. Sí, lo que estoy sustituyendo es en esta ecuación, ¿no? Entonces sí tendría que ser de y en dx. Bien. Entonces, como les decía, vamos a ver cómo se está comportando en el punto 3,0. Lo sustituimos para uno de los test. Todavía no sabemos cuál es cuál. Pero bueno, tomamos ahorita la raíz de 3 positiva. Si se fijan, de hecho hasta podría tomarlas, ahora que lo pienso, podría tomar las dos al mismo tiempo. Se fijan, arriba, no importa si yo sustituyo más o menos raíz de 3, como está el cuadrado me va a quedar positivo siempre. Entonces me va a quedar 9 menos 3. Entonces me va a quedar, esto es igual
evaluado, digo nada más por notación, lo pongo aquí para más compacto, 1,2. Esto me va a quedar entonces 3 por 3, 9 menos 3, 6. Entre, y ahora sí, en el denominador, ya pasaron los 10 minutos. Digo, ya dentro de 10 minutos me cortan la sesión, pero bueno, déjenme termino yo espero que sí alcancemos. Ya vi dónde puedo ver mi cronómetro. En el denominador, si yo sustituyo más menos la raíz de 3, ahí sí se mantiene el signo, ¿no? Entonces, eso me va a quedar más menos 2 veces raíz de 3. Entonces, ahora sí, esto de aquí, ya si queremos simplificar, esto lo puedo ver, este 6, lo puedo ver como 2 por, a ver si a todos les queda claro que lo puedo ver como 2 por raíz de 3 por raíz de 3, ¿no? Raíz de 3 por raíz de 3 me queda 3 y 3 por 2, 6, ¿no? Entonces, una raíz de 3 se me puede ir con este raíz, un 2 se me puede ir con este 2, y ya nada más me va a quedar más menos la raíz de 3. Entonces, ese van a ser mis pendientes. Cuando tenga para t negativo, voy a tener una pendiente negativa, y para t positiva, voy a tener una pendiente positiva. Entonces, aquí va a ser que y es igual, como sé que estoy evaluando en este punto de las tangentes, entonces y es igual a, digo, y0 es igual a 0, ¿no? Entonces me queda y es igual a más menos la raíz de 3 que multiplica a x menos 3. Entonces, ahí tenemos las dos pendientes. Por un lado tengo la pendiente negativa, que me va a quedar, en este caso, esto es igual, y es igual a menos raíz de 3. Lo voy a poner así para ya no tener que hacer las cuentitas. Esa es una recta, y esta me va a quedar la otra recta, ¿no? Cuando sea positiva. Y es igual a la raíz de 3 por x menos 3. Entonces, bueno, ya tenemos por un lado esas rectas, ¿no? Ya más o menos vemos cómo se comporta en ese punto. Vamos a terminar entonces nada más para encontrar las pendientes horizontales y las verticales. En ese caso, como decíamos, tenemos que encontrar cuando esto es igual a 0. ¿Sí que pasó de nuevo? Ajá. El x menos 3 es por el punto 3,0. Ajá, exactamente. Aquí tendríamos, viene de la ecuación y menos y0 igual a m por x menos x0, ¿no? Y estamos en el punto 3,0, entonces de ahí viene. Sí. Ok, sí, ya lo vi. Sí. No, sí, pero mejor que coméntenlo para que lo pongamos más explícito y a todos les quede bien. ¿Sí que pasó, Diana? Profesor, ¿me podría repetir? O sea, entiendo que evaluó de y en de x, pero lo evaluó en T2. Lo evalué en O, los dos. O sea, lo iba a hacer por separado. Lo iba a hacer, déjenme lo pongo también aquí, es que a lo mejor me quedó medio feo las letras. Lo iba a hacer por separado, es decir, primero para T1 y luego para T2. Pero me di cuenta que pues no valía la pena, porque como aquí cuando tome el numerador me va a quedar siempre positivo, entonces el denominador es el que siempre me está dando el signo, ¿no? Entonces, si hago los dos casos en el mismo tiempo, el signo se me mantiene aquí, ¿no? Entonces, por eso es que aquí me quedó más menos la raíz de 3. Ese más menos viene directamente desde este más menos de aquí. Entonces, sí, lo hice directamente para los dos tiempos. ok, ¿es por eso que pone 3? Eh, O sea, es eh, que ajá. no sé, no comprendo muy bien si lo que está haciendo es sustituir el valor de t en dy de Sí, x. sí, lo que puse fue 3 por, aquí lo hacemos más explícito, a lo mejor queda así mejor. Más menos la raíz de 3 al cuadrado menos 3 entre 2 por más menos la raíz de 3. Directamente sustituir los dos valores de t en esta definición. Y entonces lo que les decía, ¿no? Aquí, como está al cuadrado, esto me va a dar siempre positivo. Entonces no hay problema. Y me va a quedar 3, 3 sin la raíz, ¿no? Entonces ya me queda siempre aquí 9, al hacer la multiplicación, menos 3, siempre me va a dar 6
en el numerador. Y ahora sí, este más menos que tengo aquí es el que se está manteniendo acá. ¿Sí? Quedó mejor así. Sí, ya. Gracias, profesor. Sí, no, ustedes, porque sí, luego me aviento unos pasos ahí. Digo, como ya, ya le he dado, pues obviamente digo, es muy obvio, ¿no? Pero entonces sí, siempre deténganme cuando hay alguna cosa así, alguna obviedad que no sea tan obvia. Que digo, en general nunca son obviedades, pero bueno, uno se empieza luego a ir corriendo, ¿no? Y luego como tengo aquí, siento que me está presionando este 4:40 que nos queda de tiempo, luego sí me voy más. Pero bueno, déjenme entonces, si ya quedó esos puntos, nada más vemos esta pendiente horizontal. Yo creo que en 4 minutos sí la terminamos. Entonces, como queremos que sea la pendiente horizontal, necesitamos que 3t² menos 3 sea igual a 0. Ahorita nada más vemos, calculamos el valor de t y vemos que se cumpla que la derivada de x con respecto a t sea diferente de 0, que es lo que necesitamos que también se cumpla, ¿no? Entonces, esto implica, no sé si también, bueno, lo voy a poner, 3t² igual a 3, y esto implica que t es igual a más menos 1, ¿no? Divido de ambos lados entre 3, saco la raíz y entonces me queda más menos 1. Entonces tengo que voy a tener una pendiente horizontal para t igual a 1 y para t igual a menos 1. Si quisiéramos encontrar ahora exactamente dónde se encuentran esos puntos, pues podríamos tomar el 1 y sustituirlo acá, ¿no? En estas ecuaciones. Por ejemplo, aquí, para más menos 1 no hay problema, x me va a dar siempre 1, ¿verdad? Porque está al cuadrado. Y luego, para y, si yo tomo, por ejemplo, el 1 positivo, me va a quedar 1 menos 3 por 1, me va a quedar menos 2, ¿no? Entonces, por eso es que para t igual a 1, tengo el punto 1, menos 2. Y para t igual a menos 1, tengo el punto 1,2, ¿no? Entonces, ahora sí, ya tengo en qué puntos la curva tiene tangentes horizontales. Bien. Ya nada más para terminar, aprovechando que nos quedó todavía 2 minutos. Y si yo tomo el más menos 1, también se ve que esto no se hace 0, no se indetermina. Entonces, todo parece funcionar bien. La derivada con respecto a y es igual a 0 y la derivada con respecto de x con respecto a t es diferente de 0. Ahora la pendiente vertical, perdón. Ahí lo que queremos es que 2t sea igual a 0. Y esto implica fácil que t es igual a 0, que es a lo que ya habíamos llegado acá, ¿no? Decíamos que de estas ecuaciones, que cuando t era igual a 0, x es igual a 0 y y era igual a 0. Entonces, efectivamente, cuando t es igual a 0, se tiene una pendiente vertical. Y, por otro lado, la derivada no es igual a 0, ¿no? En este caso particular, tenemos que cuando t es igual a 0, digo a 1, perdón, más menos 1, no se indetermina la derivada con respecto de t. Bien, entonces eso ya nos puede dar un panorama, más o menos empezamos, como hicimos con las otras funciones, a describir nuestras funciones. Aquí, por ejemplo, quería resolver otro, pero ahorita lo hacemos en la siguiente sesión. Digo, ahorita que nos volvamos a reconectar. ¿Qué les pide encontrar la tangente horizontal? Aquí me faltó poner horizontal. La tangente horizontal de la curva conocida como cicloide. La cicloide, bueno, más o menos, digo, tiene estas ecuaciones, pero lo que en principio se genera, ya me queda menos de un minuto, si tuviéramos como una lata y la hacemos girar sin resbalar, entonces la lata me va a ir generando esta curva, ¿no? Esta curva y vuelve al inicio, luego vuelve a girar el punto y así, ¿no? Se me van generando estos ciclos que tenemos aquí, ¿no? Esta es la curva de una cicloide. Si se fijan, no depende del radio, depende de qué ponemos aquí, pero podemos tenerla igual, ¿no? En este caso yo tomé R igual a 1 para hacer esta gráfica. Como R es igual a 1, el diámetro es igual a 2, entonces a lo más el círculo podría estar aquí, con este punto,
y tendría una altura de 2, ¿no? Que es todo el diámetro. Pero bueno, vamos a ver exactamente en dónde sería la tangente horizontal y a lo mejor hasta podemos ver la tangente vertical que se ve que se forma aquí, pero bueno. Entonces, ahorita ya en cualquier momento me cierra la sesión, ahorita vuelvo a iniciarla y comenzamos con este problema que si quieren, en lo que